Pongamos lo cotidiano bajo la lupa. Déjate sorprender por lo inconsciente y los enigmas de tu vida emocional. A través del psicoanálisis, descubre la otra escena de tu vida cotidiana. Muy buenas tardes, estamos en el programa La Otra Escena. Estamos esperando que tengan una muy buena tarde de este martes. Somos Arivante Díaz y su servidor Alejandro Rodríguez, y el día de hoy tenemos como propósito hablar sobre un tema que cada vez es más emergente, que cada vez es más convocado y que cada vez solicita más preocupación a diferentes niveles sociales, pedagógicos, institucionales, y que tiene que ver con el autismo. El autismo es un concepto que no viene propiamente desde el psicoanálisis, surge y principalmente es abordado y es tomado en cuenta desde un enfoque psiquiátrico. Y bueno, se tienen diversas ideas al respecto del autismo, ¿no? Principalmente se tiene una idea algo trágica al respecto de las familias que tienen que vivir con hijos con autismo, y el día de hoy nos daremos a la tarea de abordar este tema, de poder esclarecer qué es el autismo desde el psicoanálisis, cuál es la posición del psicoanálisis en relación al tratamiento del autismo, que se diferencia muy significativamente de otras formas de intervención, tales como la terapia cognitivo-conductual o como la psiquiatría. Y bueno, es importante hablar del autismo, dado que es un fenómeno que se está presentando en expansión, que cada vez es más común encontrarlo, y de hecho hay ya datos alarmantes que incluso llegan a sugerir el autismo como una epidemia, ¿no? Es decir, habrá que preguntarse qué de nuestra propia época, qué de nuestra cultura es lo que puede estar produciendo este fenómeno particular del autismo, ¿no? Apenas el año pasado, en el 2015, se decía que uno de cada 88 nacimientos se da con un autismo. Es decir, hay una concepción de que se nace con el autismo. Y bueno, esta es una concepción bastante diferente a lo que el psicoanálisis piensa en relación a por qué se produce este fenómeno. Y bueno, además hay un dato ahí que también es bastante significativo en relación a que se piensa que hay un crecimiento del 20% anual en el autismo. Es decir, si en el 2015 eran 88, podemos estar pensando que en este año ya están cerca de 100 casos detectados, ¿no? Más o menos. Así es, ¿no? O sea que si antes era uno por cada 88, estamos viendo ahora que podría ser uno por cada 70 o 60 y pico de número de nacimientos. Y entonces, bueno, esto es algo que corresponde al psicoanálisis tratar, ¿no? Entonces, bueno, pues Arivante, demos comienzo al programa y bueno, ¿qué es lo que te gustaría abordar? ¿O con qué te gustaría comenzar? Claro, la cuestión del autismo es sin duda, como tú dices, una situación creciente y algo que se detecta. La sociedad, en efecto, va cada vez dedicándose más a la observación y a descubrir cuáles son las afectaciones que tienen este tipo de situaciones en las personas y también cómo afecta socialmente. Desde ese lado, bueno, las alarmas se van prendiendo. En efecto, lo que tú dices, aumenta en un 20% el diagnóstico de estas situaciones, y puesto en números a gran escala en un país de 120 millones de habitantes, bueno, tenemos literalmente un déficit y además situaciones de desatención o problemas familiares que van mermando poco a poco en la vida de las personas. Eso es algo que sin duda hay que notar, pero hablemos específicamente de qué es el autismo. Probablemente a partir de las películas habrán visto que hay personas autistas ensimismadas que no platican con los demás, que son incluso un poco genios, que es gente que no le gusta relacionarse, que quizá tiene un movimiento repetitivo como si estuvieran en una mecedora, en una silla mecedora, y a través de ese movimiento repetitivo parece que bastan su vida y no se dedican a nada más. Y que además muestran una renuencia fortísima al cambio.
Sí, sí. Como se suele percibir. Y que algunos en cosa de medio segundo hacen operaciones matemáticas impresionantes, ¿no? Hay algunas películas que acercan la genialidad al autismo, cosa que es una fantasía, claro, es Hollywood, es el cine. En algunos casos sí los hay, pero son los menos. Los autismos de alto rendimiento, los autismos que están cercanos a la genialidad son muy raros. Pero bueno, entonces hay niños que en efecto tienen una dificultad enorme para comunicarse con las demás personas, para tener empatía o compartir sentimientos con otras personas, con sus mismos padres. Son niños o personas mayores también, adultos, que pueden tener una limitación fuerte para el uso del lenguaje. Tienen muy pocas palabras en su acervo y generalmente, y bueno, en algunos casos, pueden recurrir a frases o a ciertos patrones lingüísticos que están repitiendo cada rato, que no salen de cierta repetición. Y eso es algo que hay que notar. La interacción social en la escuela puede ser algo muy disminuido, pueden tener algunos problemas incluso en la pronunciación y en el lenguaje, y aun cuando se ha descubierto que no hay ningún tipo de retraso, y que no hay falta de desarrollo a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, sí hay una decisión o una limitación en el uso del lenguaje y de esas interacciones. Y esto es algo interesante que hay que notar. No es que sean tontos, no es que sean faltos de un cierto tipo de inteligencia, no, la pueden tener incluso en demasía, pero hablar con alguien más les afecta. Que el otro les diga o les dirija ciertas palabras puede ponerlos en un estado de fragilidad, pueden estar invadidos por una perturbación, un goce desconcertante que les hace perder control sobre sus actos, sobre sus nervios, sobre sus emociones. Algunos pueden mostrar una dificultad en la abstracción, algunos pueden abstraer demasiado justo para evadir y para quedar sumergidos en su nube, en su mundo de ideas. Hay niños con autismo que tienen prácticamente uno o dos o muy pocos intereses sobre el mundo, no se interesan prácticamente por nada, o algunos, por ejemplo, se refugian en los videojuegos y a partir de ahí ya no se relacionan con nada, no escuchan, no oyen, no ven. Hay diferentes formas. En un nivel general podríamos decir que hay una negación, hay un rechazo del lenguaje y hay un rechazo para incluir a los demás en su dinámica emocional. Hay grados de autismo que llegan incluso hasta dificultades para comer y para ir al baño, son las formas más severas. Hay otras formas de autismo que se muestra en personas que con todo y ese autismo pueden tener totalmente la habilidad para trabajar, para tener una familia, con muchas limitaciones, pero pueden ser relativamente funcionales. Entonces, esto que se llama el trastorno del espectro autista, que está catalogado en los manuales de psiquiatría, ¿no? En manuales de diagnóstico psicológico, es muy variable, no se encuentran causas genéticas específicas. A lo más que se refiere es a mutaciones genéticas de orden epigenético. Esto quiere decir que hay mutaciones genéticas que se dan a partir del nacimiento y que tienen que ver más con el ambiente, con la familia, con los padres, con la interacción en los primeros meses de vida, ¿no? En los primeros años de vida. Estos son aspectos que se muestran y que, me faltaba uno y es interesante, quizá lo podamos desarrollar un poco más. Puede haber incluso rasgos autísticos del rechazo de la mirada. No quieren incluso ser vistos y prefieren estar retraídos en lugares donde no hay gente o que sean poco vistos o donde no llamen la atención. Ciertas formas de retraimiento que en general, son mucho más notorias, que notamos con cierta facilidad que salen de lo normal y que todas estas situaciones nos ponen en alarma. Es importante, claro, no caer en el pánico ni nada de eso, pero sí atender a que el lenguaje y la ciencia, el psicoanálisis, nos dan una posibilidad de tratamiento de estas situaciones para, claro, estar cada vez mejor, porque se puede encontrar una salida a este tipo de ensimismamientos. Eso significa autista, ¿no? Estar volcado sobre sí mismo, ¿no? Y no ver nada más que uno mismo. Sí, y bueno, creo que importante también remarcar que es la diferencia que hay entre
hay diversos intentos de tratar de explicar desde enfoques científicos y sobre todo puestos en el nivel de las neurociencias qué es lo que no anda, pero ahí se queda corto. Ahí podemos constatar nuevamente cómo, tratando de averiguar cómo es el funcionamiento de la vida humana, de la vida de las emociones, del comportamiento humano a través de lo biológico, de lo neuronal, hay cosas que quedan por completo fuera, hay cosas que quedan completamente inexplicables, que quedan por completo fuera de una explicación evolutiva o adaptativa. Y esto es algo que afortunadamente el psicoanálisis nos ofrece, especialmente desde el giro que ofrece Lacan en relación a la lectura que hace del aparato psíquico, y que justamente el autismo vamos a poder ubicarlo y no podremos entenderlo si no es que hubiera puntualizado y formalizado de la manera en como lo hizo Lacan en relación a la psicosis, ¿no? Cuando hablamos del autismo estamos hablando de una psicosis infantil, de una de las formas de psicosis infantil. Entonces, bueno, nos vamos a ir dando la tarea de poder ir explicando esto a lo largo de los siguientes bloques en nuestro programa. Estamos en la otra escena, quédense con nosotros, vamos a un corte. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Esto es Conecta Radio. Farmacias CKR. Te recomienda que si sientes molestias o tienes síntomas inusuales, acude a tu médico y mantén un firme apego a tu tratamiento. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Hola, soy Iván y recibo terapias en APAC. Cuando yo nací nadie creyó que yo podía hacer muchas cosas. Ahora canto, bailo y hasta chiflo. Tus donaciones lo hicieron posible. Sigue donando para que otros niños como yo logren lo imposible. Ellos pelean por lo imposible. Ayudémoslos a hacer lo posible. Dona en apac.mx. Conectaradio.com. La radio nunca había estado tan cerca de ti. www.conectaradio.com. Somos Conecta Radio México. Ponte en línea con nosotros. www.conectaradio.com. La radio que está más cerca de ti. Farmacias CKR. Conócelas. Farmacias que verdaderamente tienen los mejores precios. Comprobado. Conecta Radio sí te cumple. Pide tus saludos, Declaraciones. Felicitaciones. Dedicatorias. todo lo que quieras. Escribe en nuestro chat o al Facebook. Conecta Radio sí te cumple. Estamos en plena Conecta Radio Visibilización. Pues no solo somos una emisora de voces y notas musicales, somos una actitud que marca una filosofía de vida. Conecta Radio es la radio. www.conectaradio.com. Farmacias CKR. Te recomienda que bebas al menos 2 litros de agua al día. Es una bebida fundamental como complemento de una comida saludable. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Estamos de vuelta en la otra escena hablando sobre el autismo. Y bueno, justamente en el bloque anterior hablábamos sobre que el autismo tiene que ver con la psicosis, con una psicosis infantil. Y bueno, para poder explicar esto de una manera un poco más puntual, algo que orienta la clínica psicoanalítica y que nos aporta Lacan es la posibilidad de hacer un diagnóstico diferencial, es decir, poder identificar formas particulares en cómo se estructura la vida anímica a partir de formas de defensa. Pero, ¿formas de defensa ante qué?
Desde el psicoanálisis de orientación lacaniana, el sujeto es un efecto de una entrada al lenguaje. No se considera el sujeto como un sujeto biológico, sino principalmente por haber entrado al lenguaje. Y esta entrada al lenguaje deja una marca que produce toda la emergencia de una subjetividad. Y al respecto de esta entrada al lenguaje que resulta traumática, hay diferentes formas de defenderse. Una forma muy común es a través en la neurosis, y es a través de defenderse de esa entrada, de ese evento traumático, a través de la represión. Y para no ahondar en todas, en la psicosis se genera algo muy particular, que es la forclusión. El sujeto se defiende a partir de forcluir los efectos del lenguaje, es decir, no permite que el lenguaje haga la operación de agujero que produce que toda una subjetividad se pueda producir. Y de hecho podemos decir que en esta forma de defensa en el autismo es una defensa radical a la entrada propiamente del lenguaje, ¿no? Entonces esto produce una serie de relaciones que podemos ubicar muy puntualmente conforme a la serie de características que hemos venido diciendo, ¿no? Entre ellas está la falta de uso del lenguaje, ¿no? La renuencia a las demandas que se hacen a los sujetos, entre otras, ¿no? Entonces, bueno, para seguir hablando ¿Sí? de la psicosis. Sí, justo la voz, aquí apostamos a que la voz toque a las personas, a que esa posibilidad de escuchar, de producir significados, de producir emociones, de asociar eventos de la vida cotidiana, de nuestra historia, es algo a lo que apuntamos ineludiblemente aquí, pero con esto lo que podríamos resaltar es la función de la voz. En psicoanálisis hablamos de que la voz es un objeto pulsional, de que es un objeto que puede tocar fibras sensibles, que puede tocar incluso lo más íntimo de una persona, y por ejemplo a partir de una frase que le es dicha a una persona puede conmoverse y puede desmoronarse afectivamente a partir de esa mera frase. En la música, cuando escuchamos quizá una voz suave, aterciopelada, nos conmueve, nos hace vibrar, nos hace sentir cosas. Estamos hablando ahí de ese objeto que logra conmovernos de esa manera y que tiene, bueno, sin duda un lugar muy especial en la vida anímica. La voz, por supuesto, es una vía para la educación, para aprender una cantidad de cosas, para introducirnos en el lenguaje. Como tú bien decías, el lenguaje, el primer atravesamiento de la voz hacia un ser humano que apenas está iniciando su vida en nuestro mundo, puede ser fuerte y en general no deja de ser un tanto traumática o violenta. El atender a un sonido que no logra entender, que no logra capturar, que no tiene sentido, pero que va dejando marcas y que después le llevan, por ejemplo, a repetir. En un cierto sin saber, en una sin razón, repite el sonido que el adulto le está emitiendo, y esto puede ser a la vez lindo en el ambiente familiar, pero a veces desconcertante cuando se vuelve un comportamiento automático, repetitivo y no controlado. Me refiero a que hay personas que repiten, por ejemplo, 3 veces la misma palabra. Alguien está diciendo un discurso y discurso es la última palabra, y se ven en la imperiosa necesidad de decir discurso, 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 ¿no? Cerrar repitiendo 3 veces esa misma palabra. O hay personas que en condición alucinatoria se ven atrapados por voces que les invaden, que les llenan de emoción y que tienen que seguir, que tienen que obedecer lo que dicen esas voces y no hay más. Y saben que incluso van a perder voluntad sobre sí mismos para seguir al pie de la letra lo que esas voces les dicen. Y ahí hay momentos angustiosos a partir de esto que se aparece en ese objeto pulsional que es la voz. Hay fenómenos psicóticos que son muy complicados, que son muy fuertes y que las personas en estos estados sin duda padecen, y justamente el autista es alguien que se defiende de ese objeto voz, de esos sonidos, pero se defiende bloqueando radicalmente todo. Y hay algunos autistas que no escuchan absolutamente nada, y digo no escuchan en el sentido amplio de la palabra, porque podemos estar a 10 centímetros de su oído,
pero ellos están literalmente como si no escucharan nada, como si esa vibración del aire que son las palabras simplemente no existiera, es decir, está forcluida esa posibilidad de escuchar, no hay registro del lenguaje que marque y por tanto cualquier cosa que diga el otro no les va a perturbar. Y ahí es donde entra la hipótesis del psicoanálisis, que en el margen de estos estudios de epigenética enfatizamos que el autismo no es de una causa orgánica y hasta ahora no se ha demostrado que haya causa genética, que haya causa orgánica, que sea el motor y el principio de estos trastornos, de estos malestares, sino que es un conjunto de situaciones que implican sobre todo la relación con los padres y la entrada del ser humano al mundo y al lenguaje. Estos factores se pueden ir ampliando si ya se padece un cierto nivel de este espectro autista, se puede distender y se puede ampliar más para que el niño o el adulto que padece el autismo pueda integrar un poco más a alguien, puede ser a una persona, puede ser al psicoanalista, y que de esa manera, bueno, se logre una mayor funcionalidad. Pero tenemos aquí un poco de discusión, que en algunos casos los psiquiatras no están del todo de acuerdo, pero tampoco nos ofrecen una causa resolutiva sobre lo que está pasando. Pero entonces lo que vemos es que el goce puede quedar invadido por esas palabras, y entonces se forcluye ese aparato del lenguaje, ese órgano del lenguaje que representamos como un agujero, ahí donde pueden entrar las palabras, quitarse y ponerse otras. Eso queda forcluido en el caso del autismo, de ciertas formas de psicosis. Y bueno, creo que vale la pena explorar ¿por qué este fenómeno se está dando con esta frecuencia, ¿no? Porque si bien estamos estableciendo que no tiene que ver con una causa biológica, una causa orgánica, hay que ver que justamente algo del contexto en el que estamos viviendo está promoviendo estas formas tan particulares de cerrarse a la subjetividad. Bueno, en psicoanálisis hablamos ya que ya desde hace tiempo viene en un declive el nombre del padre, viene en declive la operación que hace propiamente el lenguaje en los sujetos, es decir, cómo el lenguaje podía generar una marca de tal forma que hubiera una pérdida de satisfacción, un ordenamiento particular que propiciara una forma de relación con el otro, ¿no? Pero vemos que esto va en declive desde hace tiempo, y además podemos ver que actualmente hay como todo este empuje hacia el aislamiento de los propios sujetos, ¿no? Podemos ver como en el lenguaje común se utiliza la palabra, se manosea la palabra autismo. Es que ya está de autista cuando está en una mesa una persona clavada con su celular, ¿no? Está abstraída, no se está relacionando con las personas que están ahí, ¿no? Bueno, podemos ver que hay una tendencia a que las personas puedan valerse por sí mismas, satisfacerse con objetos muy particulares y que les permita sortear este encuentro con otras personas, ¿no? Podemos ver que es algo propio de nuestra época, pero valdría la pena poder explorar, ¿no? Porque mientras hay, o al menos poder explicar, porque si hay ciertas personas que, a pesar de tener todas estas posibilidades de aislamiento, porque no son autistas, y porque hay otras que sí, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre ahí? ¿Por qué hay un número amplio dentro de esta estadística que son niños literalmente mimados, que han sido muy sobreprotegidos, o que han sido niños que no se les deja salir y que son niños de departamento, que no tienen tampoco mucha apertura al mundo y que dentro de esa forma de educación son muy ensimismados, son egoístas, son faltos de modales y son niños dedicados única y exclusivamente a su satisfacción, sin importar más, ¿no? Al grado que en ocasiones vemos a adolescentes ya de 15 años y que tienen un comportamiento como de un niño de 5, de 7, y están sumergidos en eso que llamamos la chiquiadez, al estar consentido, obteniendo un placer u otro, uno tras otro, ¿no? En un goce autístico, en un goce autoerótico, de bastarse a sí mismos y no necesitar de otra cosa, sino lo que se les aparece por ahí, que son objetos
cotidianos, objetos frecuentes y que no hay mucha variabilidad. Es siempre un objeto muy parecido o el mismo con el que se están satisfaciendo y no obedecen a los padres, no gustan de hacer tareas, no gustan de seguir reglas, no pueden poner atención por largo tiempo a otra cosa que no sea ellos, que no sea el juego que tienen. Entonces hay también, por supuesto, una mezcla, y esto es evidente, entre la educación o las faltas educativas en las que pueden incurrir los padres y una propuesta de objetos de mercado de satisfacción que saturan esos momentos de la vida cotidiana con dosis fuertes de satisfacciones simples que no permiten que se construya una subjetividad un poco más allá de lo esperado. Bueno, pues para seguir hablando sobre esos temas, quédense con nosotros, vamos a un corte, seguimos en La Otra Escena. Exprésate. Conecta Radio y Mi Farmacia quieren saber tu opinión. Escríbenos al chat de Conecta Radio y haznos saber lo que quieres escuchar. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Conecta Radio es algo así como... Bueno, realmente me refiero a... Ok, como sea que te lo imagines, está de... Conecta Radio es la radio. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conectaradio.com. Conéctate con nosotros. Escríbenos en nuestras redes sociales o al chat de la estación. Disfruta de los beneficios de estar en línea con nosotros. Conecta Radio, conectando tus sentidos. La calidad y el servicio no deben estar peleadas con el precio. En Farmacias CKR encuentra las mejores medicinas De genéricos y de patente. Farmacias CKR. Calidad y servicio. Al mejor precio. Conecta Radio es una estación 100% mexicana. y nos escuchan en todo el país. Conecta Radio, conectando tus sentidos. Farmacias CKR. Te recomienda que no te automediques, ya que arriesgas tu salud y la de los tuyos. Mejor, acércate a tu médico. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Conócenos, escúchanos. Conecta Radio es información, diversión, entretenimiento, música, nuevos talentos. www.conectaradio.com. Conectando tus sentidos. ¿Qué tal? Estamos de regreso aquí en La Otra Escena con el tema de autismo y mencionábamos que es una situación creciente, que es algo que hay que acotar, que por supuesto hay que atender desde diferentes líneas. En las escuelas hay cada vez más atención, cada vez más información, pero esto no garantiza que haya realmente una sensibilización o una profundidad respecto a este padecer. Es algo que no hay que hacer menos, sin duda, pero es algo que también pone también en jaque las relaciones sociales, que pone en jaque también la posibilidad de disfrutar más la paternidad, la crianza. Hay niños con autismo que están muy desconectados y están en una disposición muy, muy disminuida para establecer lo que son esas fantasías de la crianza, del buen trato, de pasar momentos impresionantes con los hijos. Y esto, por supuesto, va en detrimento de la vida familiar. Se pueden volver algunos un pesar, motivos de queja, ¿no? Y en muchos casos motivos de abandono. Entonces, el psicoanálisis, ¿qué es lo que pretende y qué es lo que puede proponer?
En algunos casos hay psicoanalistas que dicen que los padres son los causantes, que se trata de culpabilizar, y bueno, sin duda no es una vía terapéutica, son, me parece, ya exigencias y exageraciones de algunos colegas, en donde si bien a nivel inconsciente las representaciones psíquicas de la madre, del padre, de lo que está jugado en la crianza, tienen mucho que ver y las ponemos como preponderantes en la causación del autismo, eso no significa o no es equivalente a que los padres son los causantes, que son responsables, que son culpables. En dado caso, al contrario, hay mucha posibilidad de avance en el autismo a partir del tratamiento de los padres, es decir, de un saber hacer con niños en esta condición, y eso deriva en que los hacen avanzar, en que los niños pueden tener un crecimiento mayor y que por supuesto se reduce ese margen o ese espectro autístico. Entonces estamos hablando de que el trabajo con los padres es importantísimo y en algunos casos vital. En algunos casos definitivamente es evidente que quienes padecen y que quienes están en la problemática son los padres y la familia. El niño autista en algunos casos puede no sufrir o sufrir muy poco de lo que está generando dentro de la dinámica familiar. Así es que esto es importante y no se trata desde el psicoanálisis caer en reduccionismos o en este tipo de exageraciones, aunque al final de lo que sí estamos hablando es de que en la relación con los padres, la construcción del sí mismo, la noción del cuerpo del niño, el experimentar en vivencias afectivas, el experimentar una interacción con su propio cuerpo a partir de las caricias de los padres, a partir del nombrar, incluso a partir del aliento, del calor, de las cobijas, de cierto tipo de cuidados, eso se vuelve en los primeros años una experiencia muy importante para la construcción de una vida íntima, de una vida subjetiva, de un saber quién soy, qué soy, hasta dónde sí, hasta dónde no, hasta dónde esto es mi cuerpo. Y ahí se dan construcciones muy, muy interesantes. ¿Por qué? Porque si para un cachorro humano, si para un niño que está en ese momento de crianza, no se dan ese tipo de vivencias y no quedan atravesadas por el lenguaje, por ciertas vivencias, claro, amorosas y de diversa índole, la inscripción del cuerpo en la propia psique no se da. Y hay niños con este margen autista que es amplio, que no perciben su propio cuerpo y que incluso pueden lastimarse y pareciera que no se dan cuenta que ellos mismos son los que se están lastimando, que se están rasguñando, que se están hiriendo, que se están golpeando, que se están cayendo. Una desconexión con el cuerpo, una ausencia de ese vínculo a través de los padres, a través de las experiencias afectivas que he ido nombrando, que dan cuenta del dolor, no se dan. Por tanto, no hay esa posibilidad de darle lugar al self, al yo, a la experiencia de habitar un cuerpo, de vivirlo, de llenarlo con ese tipo de situaciones, y entonces el cuerpo pareciera que no existe. Simplemente así como con los bebés recién nacidos que pueden mover su mano en una reacción súbita y voltean como asustados, como si esa mano no fuera de ellos. Es casi seguro que todos han visto esta reacción. Es decir, el niño, el bebé en meses, cuando tiene pocos días de nacido, no sabe siquiera que su brazo es su propio brazo. Nadie nace teniendo una conciencia plena de sí mismo, nadie nace sabiendo cuál es su nombre, cómo se llama y que ciertas cosas pertenecen a él. No, eso se va construyendo e incluso tardarán años. A partir de lo que Lacan nombra como el estadio del espejo, podemos ubicar una serie de estos procesos que dan cuenta de cómo se construye la subjetividad en el ser humano y de cómo estas son vitales. Hay algunos casos que es cierto, no es una ley universal, pero hay algunos casos de autismo en donde sabemos que el rechazo materno hacia el niño es brutal, ¿no? Algunos psiquiatras incluso han llamado a algún tipo de mamás, las mamás neveras, mamás muy frías, que pareciera que nunca les cayó en cuenta que han tenido un hijo, que no lo tratan, que no lo educan, que no le dan mimos, y justo hay una frecuencia en donde este tipo de mamás son las que dan lugar a niños con márgenes autistas amplios. Entonces aquí tenemos por supuesto casos y tenemos situaciones lamentables sin duda en donde esto se presenta. Sí, creo que otra de las características que vale la pena mencionar y que son bastante notables en los autistas es esta forma tan particular de relación con los objetos.
Es decir, en muchas formas de intervenciones terapéuticas caen en los atropellos típicos de querer arrebatarle, de querer quitarle un objeto del cual el autista ha entendido por completo, ¿no? Puede ser una muñeca, puede ser un iPad, puede ser lo que sea, ¿no? Y sabemos que es muy común que diferentes formas de tratamiento terapéuticas o de prácticas psi apunten siempre a una adaptación, ¿no? A habilitar al sujeto de forma exitosa a que forme parte de la sociedad y de todos los requerimientos que parten de ella, entre ellos por supuesto hablar, entre ellos por supuesto socializar. Pero cada vez que hacen esto, lo único que provocan es una respuesta muy violenta o cada vez más violenta, refuerzan esta defensa que hace el autista para, más bien en relación a la demanda que surge en torno a él, ¿no? Y encontramos que, bueno, como es pensado en el sentido común de que pues un niño debe de aprender a ser independiente, debe de aprender una serie de cosas, debe aprender a desprenderse de los objetos, a ser compartido, etcétera. Buscan quitarle, por ejemplo, ese objeto particular del cual están prendido y no logran alcanzar a dimensionar la importancia del objeto que tiene para el autista, ¿no? Que o sea, se manifiesta de una forma tan abundante lo que es objeto para el autismo, y cómo hay algo de esta propia vida anímica, de esta defensa, se apoya en ese objeto, y quitárselo lleva al autista a momentos de angustia fortísimos, ¿no? En los que se desatará una violencia tanto a las personas como hacia sí mismo, que no podrán ser paradas o atemperadas a través del habla, no podrán ser atemperadas de ninguna otra forma más que devolviéndole ese objeto en particular. Sí, justamente aquí hay que abrir la dimensión del no sé cómo tratar ciertas situaciones, porque a veces pareciera que la severidad va a forzar, va a generar una situación de emergencia en donde el niño tendría que entonces inscribirse en un ambiente familiar, en una exigencia, en normas de escuela, ¿no? En cubrir ciertos requisitos, y entonces ese forzamiento los llevaría, pero en algunos casos puede crear más deterioro y puede generar que justo ese sea uno más de los motivos y de los causantes de que el niño se retire de esa exigencia del otro, que se retire de la apropiación del lenguaje, que se retire del juego simbólico que pueda establecer con los objetos, que se retire de enriquecer su mundo con esos juegos lúdicos, ¿no? Que conforman la parte de infancia, y de esa manera es claro y es evidente que los adultos están contribuyendo a estas formas de autismo que hoy día las vemos incluso mucho en personas adultas. Por ejemplo, al nerd, para quienes tenemos más de 30 años, el nerd en los 80s, en los 90s era una figura mal vista, era una figura despreciable. Hoy día tenemos series en donde los nerds son los héroes, son las figuras chistosas, humorísticas, y son quienes tendrán el éxito el día de mañana en los puestos de trabajo. Pero antes eso era mal visto. Ahora tenemos a gente que puede ser muy retraída, pero muy lista, es decir, que su dificultad para integrarse al lenguaje, para integrarse a la sociedad, la compensa con un exceso de pensamiento, y puede entonces parecer que en efecto ser autista es ser listo, pero hay otras problemáticas que aquí hemos mencionado que no necesariamente lo son y que traen padecimiento a quien está en esa situación o a las familias que están en esa situación. Y esto es importante, sí hay que recalcar la sensibilidad para saber en qué momento no sabemos, y hay que recurrir al psicoanalista para establecer una lectura apropiada de acuerdo a lo que está aconteciendo en el hijo, en el niño, y entonces sí, claro, tomar con mayor calidez esta situación y salir adelante. Sabes que nada más un apunte rápido, pero mientras hablabas me recordabas a este decir de Freud, de que hay algo encantador en los niños, en su propio narcisismo, en cómo son, o en ciertos animales como los felinos, donde hay cierta independencia, cierta autonomía, ¿no? Como hay una completa falta de interés en lo que el otro pueda pensar de uno mismo, claro, ¿no? En cómo gozan de sí mismos. Pero este narcisismo, que puede ser encantador en los niños,
es algo que no se presenta de la misma forma en el autista, ¿no? Hay algo diferente. Hay una forma particular, una ausencia muy particular que se puede ver en el autista, que no se ve en un niño, ¿no? que tiene una subjetividad y que goza narcisistamente de sí mismo, ¿no? Sí. Incluso creo que socialmente hoy día hay héroes, ¿no? sociales, como Julian Assange de Wikileaks, ¿no? O Edward Snowden de este escándalo de la NSA, que son nerds. Hay niños y hay millonarios de Yahoo, de Google, de videojuegos, que son unos nerdzazos aislados en el mundo, que están en su cuarto con su computadora y que construyen emporios o que construyen videojuegos que son la venta millonaria en todo el mundo. Es decir, hay incluso una glorificación, un heroísmo del nerd, del rasgo autístico, y que está siendo también sobrevalorado y que está siendo creciente, que no es ya como en los 80s, que el nerd es un completo inútil, que no puede cargar nada, que es tonto, que es feo, que tiene brackets, ¿no? Que acomplejado una serie de situaciones. Eso está cambiando mucho, y esto está cambiando porque el ser humano ha modificado su entorno natural y estamos nosotros creando este nuevo tipo de patologías o de beneficios para la subjetividad, que tienen como fin resguardarse de la afectación que implica relacionarse con otro. Sí, así es. Bueno, pues vamos a hacer un corte, vamos para un bloque más con el tema del autismo. Estamos aquí en Hablando en Tercera Persona, quédense con nosotros. Conectaradio.com. La radio nunca había estado tan cerca de ti. www.conectaradio.com. Somos Conecta Radio México. Conecta Radio sí te cumple. Pide saludos, declaraciones, felicitaciones, dedicatorias, todo lo que quieras. Escribe en nuestro chat o al Facebook. Conecta Radio sí te cumple. Hola, soy Iván y recibo terapias en APAC. Cuando yo nací nadie creyó que yo podía hacer muchas cosas. Ahora canto, bailo y hasta chiflo. Tus donaciones lo hicieron posible. Sigue donando para que otros niños como yo logren lo imposible. Ellos pelean por lo imposible. Ayudémoslos a hacer lo posible. Dona en apac.mx. www.conectaradio.com. Farmacias CKR. Conócelas. Farmacias que verdaderamente tienen los mejores precios. Comprobado. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Esto es Conecta Radio. Farmacias CKR. Te recomienda que si sientes molestias o tienes síntomas inusuales, acude a tu médico y mantén un firme apego a tu tratamiento. Farmacias CKR, tu farmacia de confianza. Estás en Conecta Radio. Una estación más del grupo CKR Radio. Transmitiendo desde Mayorazgo 46, Delegación Tlalpan, México, Distrito Federal. La radio nunca había estado tan cerca de ti. Conectando tus sentidos. Estamos de vuelta en la última parte de este programa de La Otra Escena. Antiguamente hablando en tercera persona, estamos hablando sobre el autismo. Y bueno, hay se nos ha ido rapidísimo el programa y hay al menos unas cosas más que queremos puntualizar al respecto de este tema. ¿Qué podríamos decir? Bueno, por una parte, el forzamiento con el autismo no funciona.
es una tortura tanto para el propio autista como para los padres, como para los cuidadores, como para los terapeutas, forzarlo a que tenga estas conductas adaptativas. ¿Qué queremos decir con esto? ¿Se trata de dejar al autista simplemente así, al aire? No, tampoco. Sin duda hay algo que hay que hacer. Pero recomendamos que ante este tipo de casos vayan con el psicoanalista, y especialmente con un psicoanalista de orientación lacaniana, quien va a tener la posibilidad de poder comprender más puntualmente qué es lo que ocurre ahí en el autismo y lo que les permitirá a los sujetos entender la singularidad de ese autista en particular y qué hacer en todo caso, qué posibilidades hay para este sujeto autista, de una forma tal que no esté absoluto aislamiento. Y bueno, habrá decirles hasta qué punto las demandas por parte de los padres son posibles, hasta qué punto no, cuáles son las formas singulares en las cuales los sujetos se defienden. Eso es importante sostenerlo. Y aquí hay algo también bien importante que Aribante tocó en un momento del programa, pero es importante hacer énfasis en esto, porque si bien había una serie de practicantes, sí, sean psicólogos, sean psicoanalistas, que culpaban a los padres al respecto de ellos ser causantes de este autismo, justamente Jacques Lacan viene a introducir que no hay que tomar esa vía, no está en desacuerdo con esa postura en particular, y hay que saber que esta forma en cómo el sujeto entra en lenguaje, hay algo muy particular, muy singular en cómo tiene esa dificultad para ser atravesado y para que deje marca la operación del lenguaje en él. Entonces no se puede adjudicar a los padres esta causación propiamente del autismo. Y encontramos muy comúnmente que hay muchos sujetos, muchos padres que al menos parten de este cuestionamiento angustiado de si ellos de alguna forma lo causaron y viven con una culpa muy particular. Culpa muy fuerte. Y claro que hay culpa y hay responsabilidad, pero no tan disparada, ¿no? Sí hay que disminuir para deslindar hasta qué punto sí, hasta qué punto no, y trabajar desde ahí. Un padre culpígeno, un padre angustiado, es un padre que puede ser muy responsable y que puede aportar mucho al crecimiento de su hijo en este tipo de situaciones. Y sobre todo, creo que hay un margen importante. En el autismo vemos formas de repetición de mecanismos psíquicos, de comportamientos o de conductas, y esa repetición es algo que suele lastimar, pero es muy curioso. Hay formas de repetición que corresponden a la histeria, que corresponden a la obsesión, y que Freud notaba desde hace mucho tiempo. Cuando una persona tiene un ataque histérico, se le paraliza la cara. Cuando un obsesivo está todo el tiempo checando las llaves del gas, cuando se regresa a revisar si cerró la llave de la puerta. Cuando alguien está teniendo comportamientos repetitivos, accidentarse con frecuencia, perder cosas, olvidar situaciones, eso suele lastimar a las personas. Incluso en un matrimonio, cuando el esposo o la esposa tienen esas conductas repetitivas, poco a poco empieza a cansar. Cuando la psique cae en esos momentos repetitivos, algo está mal. En el caso del autismo, no es tan diferente al modo normal, pero sí es más extremo en esa proclividad a la repetición muy breve y muy constante. Cuando hay una repetición, claro que algo anda mal, y finalmente en este programa apuntamos a eso, ¿no? A que atendamos cuando la psique está cayendo en esos momentos de repetitividad, hay que hacer algo. Y justo la repetición, justo ese automatismo psíquico fue pilar para el psicoanálisis en el inicio, con Freud, por allá de 1910. La repetición era una forma de demostrar que la psique estaba sujetada, se veía automáticamente impelida a mostrar una y otra vez una forma de satisfacción tortuosa, es decir, sintomática, pero que incluía algo de la persona. Y cuando alguien va a análisis y logra zafarse de esa repetición, enriquece su vida y empieza a ser más disfrutable. Y eso es algo finalmente de lo que señalamos, y que en el caso del autismo hay también una solución.
Bueno, pues indudablemente el tema del autismo es un tema bastante vasto, pero el tiempo se nos ha acabado por el día de hoy. Ha sido un placer estar con ustedes. Mi nombre es Alejandro Rodríguez y a propósito de las injerencias, del impacto que tienen los padres, especialmente la figura de la madre en el propio hijo y en la constitución de su propia vida subjetiva, estaré dando una plática este viernes 30 de septiembre a las 7 de la noche que tiene por nombre La madre en el inconsciente. Entonces, bueno, estaremos abordando diferentes temáticas al respecto, estaremos explorando qué es la figura de la madre en la vida anímica, ¿no? Y por otro lado también qué es lo que implica la maternidad, ¿no? Los sujetos que son madres, cuál es la relación que hay con el niño, cómo es que el hijo o la hija se ponen en juego en la propia vida anímica, qué diferentes posibilidades existen en relación a diferentes conformaciones de relación entre ellos, cuál es la importancia del padre, ¿no? Ya que a propósito de las marchas que en las últimas semanas se han estado dando en pro de la familia, ¿no? Que se tiene la idea de que es completamente necesaria la figura del padre, de una familia completamente unida, y no tiene que haber padres ni homosexuales ni madres homosexuales, porque sería una aberración. Bueno, aquí vamos a tener la posibilidad de explorar de manera mucho más puntual cuál es la importancia de esta figura del padre, si la madre puede ocupar esa función. Bueno, para todo ello estaremos platicando sobre esto este viernes a las 7 de la noche. Si están interesados pueden contactarnos en Yoica, en la página de Facebook de Yoica, Y latina CA, y ahí le podrán dar los informes para que ustedes puedan inscribirse. Pueden tomarla tanto presencialmente como vía webinar, que es tomar la conferencia en tiempo real, pero en línea. Y bueno, de mi parte es todo. Mi teléfono es el 47740547. Ahí también pueden llamar para obtener más informes. Y bueno, Aribante. Claro que sí, mi nombre es Leonardo Aribante Díaz Vera y pueden contactarme a través de la red social Facebook bajo mi nombre Aribante Díaz Vera, y también en los teléfonos de mi consultorio y mi teléfono móvil, que son el 59 93 81 01 y 55 41 41 2907. Ha sido un gusto estar aquí platicando con ustedes y nos vemos para el siguiente programa el martes que viene a las 5 de la tarde en La Otra Escena.